Para todos. Muchas gracias a nuestro compañero Julio César como evaluador el día de hoy del proyecto del estudiante semillerista Leiber Ángel Escobar. Mucho gusto. Para quienes no me conocen, Alexander Flores Martínez, docente líder del sector de investigación y actualmente pues director de la propuesta diseño e implementación de un sistema de control de temperatura para bioreactor aplicado al proceso de fermentación de cacao mediante interfaz IoT. Entonces, muy buenas tardes a Daiver, a Henry, a Martín, quienes nos acompañan el día de hoy. Y bueno, estamos atentos entonces para realizar el inicio de esta importante sustentación. Entonces, estamos atentos, profe Julio. Sigamos inicio. Sí, señor. Listo, sigue ahí. Buenas tardes para todos. A continuación va a ser la presentación del proyecto de grado diseño e implementación de un sistema de control de temperatura para un bioreactor aplicado al proceso de fermentación de cacao mediante una interfaz IoT. Esto es un proyecto del semillero de investigación Science Solution Ingeniería, dirigido por el magíster Alexander Flores y el grupo de investigación GIETEX. Como resumen, tenemos que vamos a trabajar sobre un fermentador de cacao. Tenemos objetivos, automatización, el prototipo y el desafío. Para el objetivo tenemos diseñar un control de temperatura para un bioreactor aplicado al proceso de fermentación de cacao, implementando la tecnología IoT, Internet de las Cosas. En la automatización se desarrolla un sistema automático de control de temperatura utilizando tarjetas de control IoT, sensores de temperatura y un barril bioreactor que se acogió o se acopló de un proyecto de investigación desarrollado anteriormente. Como prototipo tenemos el bioreactor automatizado para el proceso de fermentación. ¿Y cuál es el desafío? Mejorar la producción del cacao y las características organolépticas del cacao, desarrollando un sistema automatizado durante la fermentación. Como antecedentes y marco teórico tenemos que Figuereo en el 2023 diseñó y ensambló un bioreactor automatizado para el proceso de fermentación del cacao, en el cual desarrolló esta automatización, pero no incluyó ningún sistema de generación de temperatura, solo realizaba el monitoreo y el control del sistema de fermentación durante el proceso de la fermentación en los 6 días. Carrillo Castellano en el 2022 realizó un fermentador de cacao en la Universidad del Bosque con el fin de evaluar un rendimiento en el ambiente controlado. Este rendimiento en el ambiente controlado lograron evidenciar que durante este ambiente controlado las semillas de fermentación, las semillas fermentadas del cacao lograron ser fermentadas y monitoreadas de manera exitosa. Balca en el 2020 obtuvo resultados positivos durante la integración de un dispositivo por medio de Arduino utilizando un sensor LM35. Como resultado, tuvo un test de temperaturas en el cual lograban monitorear cada una de estas temperaturas durante todo el proceso de fermentación. Y por último tenemos que Guzmán Farmán en 2021 desarrolló un sistema de fermentador cilíndrico automatizado para la fermentación, en el cual le tomaron unas muestras de fotogrametría de temperatura, donde iniciaron que el sistema cilíndrico lograba almacenar o mantener la temperatura óptima durante todo el proceso de la fermentación. Como justificación tenemos que la importancia del cacao en la industria alimentaria y la economía de muchos países productores es innegable. Sin embargo, la calidad del cacao fermentado determina en gran medida por el proceso de fermentación es fundamental para su valor comercial y su aceptación en los mercados internacionales. Actualmente los agricultores realizan una fermentación sin ningún tipo de control,
¿Qué realizan actualmente? Ellos almacenan el cacao en cilindros y para poder mantener la temperatura y alcanzar la temperatura ideal para la fermentación, lo hacen con hojas de bijao y con plásticos. Al no tener un control y un monitoreo de esta temperatura durante la fermentación y cada vez que hay un cambio climático, esta temperatura varía mucho, puede aumentar o descender. Al no tener este control, muchas veces la producción se está perdiendo por no tener un monitoreo durante el proceso de fermentación. Y aquí podemos ver pues las plantas de cacao donde se recolectaron. Como objetivo tenemos diseñar un control de temperatura para un bioreactor aplicado al proceso de fermentación de cacao implementando tecnologías IoT. En la tecnología IoT tenemos el Internet de las Cosas. Esto nos permite intercomunicar varios dispositivos a través de la red de Internet y poder monitorearlos desde cualquier parte del mundo. Como objetivos específicos tenemos, primero, diseñar el control de temperatura aplicado al proceso de fermentación de cacao del bioreactor por medio de nuevas tecnologías como el Internet de las Cosas. Implementar una interfaz gráfica por medio de tecnologías IoT para la supervisión y control de temperatura en la fermentación del cacao. Y por último tenemos que operar el sistema de control de forma automática en los tiempos de producción establecidos, mejorando las condiciones de fermentación y evitando las pérdidas de producción. Al evitar las pérdidas de producción, tenemos que, pues, uno de los objetivos es monitorear esa temperatura para evitar de que el agricultor que se ha esforzado durante la producción de todo el cacao, cuidando sus plantas, cuidando todo el producto, no vaya a perder la producción al final por no poder monitorear esta temperatura. Como metodología de investigación tenemos 4 procesos que son concebir, que es la investigación, definición de los objetivos. Durante esta investigación, pues logramos, valga la redundancia, investigar todos los procesos que se han realizado sobre esta fermentación y los que se han sido exitosos. Al diseñar, pues creamos el prototipo, buscamos qué era lo que nos convenía, cómo podíamos desarrollar, qué podíamos implementar, qué sistemas IoT podíamos aplicarle al proceso y que fueran estables durante todo el proceso de fermentación, qué código podríamos utilizar y qué sistemas o mecanismos podríamos utilizar para integrar todo el dispositivo. Al implementar, construimos todo el dispositivo y programamos todo el proceso de fermentación. Y a la hora de operar, pues lo que realizamos fueron las pruebas de operación, poniendo a punto el dispositivo con muestras de cacao, poniéndolo a fermentar durante los 6 días, revisando continuamente y monitoreando todo el sistema para que pues, el sistema quedara de la mejor manera y cumpliendo cada uno de los objetivos. Aquí tenemos el control de temperatura, el diagrama, cómo se implementó. Tenemos el barril fermentador, tenemos el calefactor, tenemos el motor reductor, que es el encargado de girar el proceso de hacer el volteo cada 24 horas. Tenemos el procesador o controlador, que es el SP32, que es el encargado de procesar todas las señales de entrada y de salida y de comunicar toda la información hacia el servidor Blin, que se comunicará a través del Internet, y a través del Internet lo podemos monitorear a través de la interfaz gráfica o del teléfono a través de una app. Como entrada al SP tenemos el sensor NTC de 10K. Este va a estar sensando todo el tiempo la temperatura, le entregará la temperatura sensada al SP y el SP tomará la decisión si enciende la calefacción, si la apaga y dependiendo del día encenderá el motor durante 2 minutos. Aquí tenemos las celdas de calor que son las encargadas de mantener la temperatura interna del barril
para garantizar que la fermentación se lleve de la mejor manera dentro del barril. Y este SP estará enviando y recibiendo información a través de la interfaz gráfica, desde donde se recibirá el inicio de la fermentación y estará mostrando la temperatura en tiempo real del SP. El diseño del control de temperatura para el bioreactor tenemos que incluimos las celdas de calor. Son las encargadas de estar aplicando la temperatura todo el tiempo al barril. Tenemos el motor reductor de 12 voltios con un sistema de poleas dentadas que son las encargadas de girar el émbolo dentro del barril cada 2 minutos cada 24 horas durante 2 minutos. Y como tarjeta de control tenemos el SP32 que trae un módulo Wi-Fi y a través de este módulo Wi-Fi pues nos permite conectarnos a la red de internet y de la red de internet procesar los datos que estamos leyendo o mostrar los datos que estamos leyendo en cualquier parte del mundo siempre y cuando tengamos una conexión a internet. Del sistema de control de potencia tenemos el SP32, ya lo vimos, procesamiento de entrada y de salida e información hacia la web. Tenemos la tapa de potencia, desde donde recibimos señales bajas de 5 y 3 voltios y con estas señales pues damos señales a salidas de mayor potencia de 120 voltios o de 12 voltios para el motor y de 120 voltios para encender la calefacción. Tenemos una tarjeta R desde donde vamos a mirar el estado del Wi-Fi, el estado de la calefacción y el estado del motor. Y tenemos unas borneras de conexión. En el diagrama de control tenemos la etapa de potencia, en donde vamos a conectar el motor, el calentador, la entrada de señales del módulo. Tenemos la fuente de poder de 12 voltios, 2 amperios con la que encendemos el motor. Tenemos el estado de los LEDs, el del motor, el de la calefacción y el del estado del Wi-Fi. Y en el SP tenemos como entrada, como una señal de entrada, la del sensor NTC. Tenemos los estados, el del calentador, que son 2 señales de salida, y la señal inversa del calentador. ¿Cuál es la señal inversa? La señal inversa, pues el módulo relay nos recibe una señal inversa para poder encender, entonces por eso tenemos 2 señales. Y por este lado tenemos la del motor y la del estado Wi-Fi. Y un botón que es el de la EPRON para poder almacenar los datos. En la implementación del algoritmo, inicialmente definimos el ID y el nombre de la contraseña del token. Blin, el servidor Blin, al crear la cuenta nos permite o nos entrega un ID con el cual podemos hacer el registro para poder comunicarnos con el SP32 que va aquí. Este mismo ID está dentro de la web. ¿Qué nos garantiza esto? De que pues tengamos una conexión fiable y de que cualquier persona pues no vaya a ingresar a nuestro sistema. Tenemos el nombre y el token, que es como la contraseña que nos lo dan. Después definimos las librerías, la de Wi-Fi, la del Blin, la de la EPRON y la de la Mesh. Tenemos el token y aquí definimos la contraseña del Wi-Fi, la red con la que vamos a conectar el SP32. Definimos cada uno de los pines, el pin analógico del estado del sensor, el pin del controlador de calefacción, el pin del controlador del motor, el pin del botón físico de la EPRON, el pin del estado del Wi-Fi y el pin de la señal inversa del calentador. Como segundo tenemos la definición de las variables. Para definir las variables, pues tenemos las variables de tiempo, tenemos el intervalo de almacenamiento, la duración del encendido del motor y las constantes del sensor. Definimos pues la variable del tiempo, que pues tenemos un intervalo de 24 horas, esto está en milisegundos.
Tenemos la duración del tiempo del encendido del motor, que también está en milisegundos. Y tenemos la variable para el almacenamiento del tiempo transcurrido. Esta variable pues, nos va a contar los 6 días del proceso de fermentación del cacao iniciando en 0. Tenemos la variable para indicar el proceso si ha sido inicializado. Tenemos el contador de días, el intervalo de minutos de milisegundos, que va a ser el intervalo durante cada 5 minutos. Vamos a estar almacenando la información en la EPROM. Y tenemos el tiempo de la última escritura en la EPROM. Para el cálculo de la temperatura tenemos que el valor beta del termistor que estamos utilizando es de 3950. Cuando el termistor está en una temperatura de 25 grados, él tiene una resistencia de 10K, que es la constante. Y para hallar el cálculo de temperatura en Kelvin, cuando son 25 grados, pues le sumamos más 25. Para calcular el valor de la resistencia del sensor analógico, tenemos que la resistencia sobre el valor leído por 1000. Entonces tenemos acá, definimos la resistencia a la temperatura, tenemos el valor del termistor, que es la constante, la resistencia y la temperatura en grados Kelvin. Para convertir la lectura analógica en resistencia, tenemos que 4995 sobre el valor de la lectura menos 1 por 1000. Para calcular el valor de temperatura en Kelvin, igual temperatura por el logaritmo de la resistencia sobre R0, que es 10.000, sobre el beta más 1 sobre T0, que es 298. Convertimos la temperatura a grados Kelvin y por el último retornamos temperatura. El void tool. Configuramos cada uno de los pines como salida o como entradas. Iniciamos entonces al definir, pues definimos cada uno de los pines que vamos a utilizar en el SP32, como es el del calentador, el de la calefacción, que aquí digitalizamos asegurando que la calefacción esté apagada al inicializar. Definimos el pin de la señal inversa, digitalizamos asegurando que la señal inversa esté en high al iniciar, configuramos el pin del motor como salida, igual lo aseguramos que el motor esté apagado al inicializar, configuramos el pin del botón como entrada, inicializamos la comunicación en 115.200, activamos la autenticación del Wi-Fi con el ID y el password. Y por último imprimimos el Wi-Fi conectado, la dirección IP a la que se conecta. Y tenemos que digitalizamos cuando el Wi-Fi se conecte, enciende un LED verde cuando se conecta el Wi-Fi. Esto que nos ayuda o que nos indica que cuando el SP32 esté conectado a la red, el usuario final sepa que el Wi-Fi, que el SP32 esté comunicando y esté enviando la información. Si el LED está apagado, quiere decir que pues, hay un problema de comunicación entre el SP32 y el Wi-Fi, o la red Wi-Fi se cayó. Y por último inicializamos la EPROM 512. El void loop. Esta es la función que se estará ejecutando constantemente durante el proceso de fermentación de los 6 días. Para iniciar el proceso, leemos el estado del botón, que este se realizará a través de la web o a través de la aplicación Wi-Fi. El usuario ingresará y le dará on y ahí iniciará el proceso de fermentación de cacao. Si el proceso está, si no está en high, para no saturar el sistema y la memoria, el SP32 lo que hará es borrar la EPROM. Entonces, cada vez que inicializamos y pasamos a off, apagado, él borrará la EPROM y así limpiará la memoria. Inicializamos el proceso en milisegundos obteniendo el tiempo actual. Leemos el sensor, leemos el termistor
que convierte la temperatura en grados Celsius. Redondeamos el valor de temperatura a un valor entero y inicializamos los rangos de fermentación durante los 6 días. Para esto tenemos temperatura mínima y temperatura máxima, que debe ser el rango en que debe permanecer la temperatura del cacao para que pueda realizar el proceso de fermentación de manera exitosa. Para esto concluimos de que debe estar en temperaturas desde 45 a 50 grados para el día 1. Esto teniendo en cuenta que hay variedad de cacao, estos valores se pueden ajustar dependiendo a cada una de las variedades de cacao para así garantizar la fermentación de la mejor manera. Aquí encendemos la calefacción. Cada vez que la temperatura disminuya, enciende la calefacción, apaga la señal inversa y con el Bring Virtual Write enviamos un 1 cuando la calefacción esté encendida. Esto en la web nos muestra en estado rojo si la calefacción está encendida, indicándole al usuario de que en este momento se le está suministrando temperatura al cacao y que las celdas de calor están encendidas para evitar de que pues una mala manipulación pues logre alterar los procesos. Si la temperatura es mayor, el sistema lo que hace es apaga la calefacción, enciende la señal inversa y envía un 0 cuando la calefacción está apagada. Para la activación del motor tenemos la función de activación que calcula el tiempo transcurrido y se almacena este valor que luego se envía al puerto virtual P4. Calculamos el tiempo transcurrido en milisegundos, creamos una cadena del valor de horas, enviamos el valor transcurrido al puerto B4 que le estará mostrando allá al usuario el tiempo desde que se inició el proceso de fermentación. Para activar el motor cada 24 horas, cada 2 segundos, actualizamos el tiempo anterior e incrementa el contador de días. Al incrementar el contador de días, él empieza a contar desde el día 0 hasta el día 2, que es la condición, y en el día 2 encenderá el motor durante 2 minutos. Detiene el proceso de fermentación al 6.º día. Como tenemos un contador que inicia en 0, entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5 serían los 6 días. Si el contador pues es mayor o igual a 2 días, enciende el motor, envía un 1 a B3, en el motor está encendido. Esto igualmente en la web le muestra el indicador al usuario si el motor está encendido y mantiene el motor encendido durante el tiempo específico de 2 minutos. Apaga el motor y vuelve a actualizar el estado del motor en la web. Aquí en la interfaz gráfica podemos observar, tenemos el botón de fermentación, que es donde el usuario inicializa el proceso de fermentación durante los 2 días. Tenemos el indicador de temperatura, que nos muestra la temperatura actual del barril. Tenemos el indicador del tiempo transcurrido. Tenemos el LED del estado del motor, que les comentaba ahorita, que cuando la calefacción enciende, el usuario final puede ver aquí si la calefacción está encendida. Tenemos el LED del estado del motor. También cuando el motor enciende el LED, y cuando el motor apaga, que termina de girar el cacao, este será apagado. Y tenemos la gráfica de temperatura que nos muestra pues cómo se está comportando la temperatura interna del barril. Tenemos la interfaz gráfica para los usuarios finales en la app. Tenemos igual el botón de fermentación, el indicador de temperatura, el indicador del tiempo transcurrido, que lo podemos ver. Tenemos el LED del estado de la celda de calor, aquí el calefactor, tenemos el LED del estado del motor y tenemos la gráfica de temperatura. Iniciando las pruebas de funcionamiento de la fase 1, se llevaron a cabo en la región de Norte de Santander, específicamente con un cacao criollo
Se seleccionaron alrededor de 10 mazorcas de cacao, cada una elegida cuidadosamente para garantizar la mejor calidad, y a partir de allí se inició el proceso de fermentación, el cual se desarrolló durante los 6 días. Este fue el, este fue el primer prototipo que se ensambló, en donde las celdas de calor estaban en la parte superior de la tapa. Teníamos unas poleas lisas, unas tarjetas de control, y el proceso de fermentación de cacao se llevó con 1 kilo, 298 gramos. Estas pruebas de fermentación durante la primera fase, logramos evidenciar de que la temperatura y las celdas de calor, la ubicación, no lograban abarcar todo el barril, ni la temperatura interna del barril alcanzaba la temperatura adecuada de fermentación, lo que nos llevó a que el cacao que estábamos fermentando en ese momento se dañara, le saliera moho y no cumpliera con su etapa de fermentación. Aquí podemos ver las pruebas donde la información que estaba enviando a la temperatura no lograba subir de 25 grados. Y la temperatura ideal de fermentación era de 45. Por tal motivo, estas primeras pruebas no fueron exitosas. Durante las pruebas de funcionamiento de la fase 2, mejoramos lo que se logró evidenciar en la primera fase. Se agregaron más celdas de calor, se cambiaron de posición y se cambió la polea de transmisión. Esta polea de transmisión pues, se cambió por una polea dentada. Durante las primeras 10 horas de la fase de fermentación, la temperatura interna del barril se mantuvo constante entre 45 y 50 grados. Aquí podemos evidenciar cómo el barril y las celdas lograron dar la temperatura adecuada para la fermentación y se mantuvo estable. Este monitoreo se estuvo realizando desde la web y desde la aplicación en tiempo real. Este resultado, durante los 6 días que logramos fermentar, gracias al control preciso de la temperatura y al monitoreo con tecnología IoT, se evitó el crecimiento interno a la raíz y se logró una fermentación completa del 100% de los granos. El proceso se mantuvo estable y sin fallas, garantizando la calidad del cacao. Durante los 6 días, el sistema se estuvo monitoreando a través de la web y desde la aplicación, donde pues lograron evidenciar la temperatura, qué temperatura estaba, el tiempo transcurrido, si la calefacción ya estaba apagada, si el motor estaba girando. Al 6.º día se dejaron secar los granos y se revisaron y cómo se logró evidenciar la fermentación de los granos fue exitosa. Se evitó el crecimiento de la raíz y el 100% de los granos fueron fermentados de manera exitosa. Aquí tenemos la respuesta del control de temperatura, realizando un monitoreo aleatorio de las 10 a los 10 minutos, a las 38 horas, a las 44 horas, a las 66 horas y a las 82 horas. Como resultados esperados, primero iniciamos con la propuesta del barril, la de los agricultores, donde pues no podían monitorear esa temperatura, no podían tener un control de temperatura, no sabían si la temperatura del barril interna estaba bien, si tenían que arropar más los barriles, o si el cacao se estaba fermentando de manera exitosa, porque pues no tenían un control. Eso era un control manual y prácticamente a dedo. Ellos iban allá a voltear y a la de Dios no sabían si la fermentación se estaba realizando de manera exitosa o no, o si la temperatura era la correcta. Nosotros logramos automatizar el sistema con las celdas, el sistema de control y el monitoreo remoto, donde el agricultor de manera exitosa puede estar realizando otras actividades de agricultura y puede estar
el proceso de fermentación automáticamente realizándose sin ninguna intervención, como no se estaba haciendo anteriormente, que ellos tenían que estar yendo cada 24 horas o cada día a ir a hacer el volteo manualmente. Con este sistema realizamos el volteo automáticamente. El agricultor solo tiene que ir a los 6 días a sacar su cacao fermentado y a ponerlo a secar, cuando en este no. En este donde el agricultor tenía que, donde un día que se le olvidara realizar el volteo, la producción se podía perder porque ya la temperatura de la parte superior iba a estar cambiando a la temperatura de la parte inferior. Este sistema, pues, al ser automático, envía toda la información a la web y el agricultor la puede monitorear desde su aplicación. Como conclusiones, tenemos que tras finalizar las primeras pruebas, identificamos dos problemas principales que afectaron el rendimiento del prototipo. Uno fue la temperatura y dos fue el sistema de volteo, que no lograba transmitir la temperatura, no, perdón, la fuerza del volteo, no lograba transmitir la fuerza del motor bien a las aspas y había ahí un escape de torque que se corrigió pues con el cambio de las poleas dentadas. Y la temperatura la logramos corregir cambiando las celdas de ubicación y ampliando la cantidad de celdas para lograr abarcar una mayor temperatura. Durante el proceso de pruebas, pues detectamos la transferencia inadecuada de energía mecánica, lo que afectaba eficientemente el sistema de volteo. Realizamos las modificaciones, se reemplazaron las poleas y esto mejoró la transferencia de energía y eficiencia, mejorando el rendimiento del volteo del grano, lo que resultó en una mayor eficacia. Otro problema que logramos identificar fue que durante el proceso de fermentación en los primeros días, cuando perdíamos comunicación con el Wi-Fi por por cualquier situación adversaria, el sistema no lograba volver a reconectarse. Entonces perdíamos la conexión con el SP32 y no sabíamos en qué estado estaba el proceso de fermentación. Nos tocaba regresarnos y volver a iniciar de cero o reiniciar el sistema. ¿Cómo logramos corregir esto? Incluimos una función en la cual él va a estar monitoreando todo el tiempo el Wi-Fi y con este monitoreo del Wi-Fi logramos que si se llega a desconectar, automáticamente el sistema vuelva a reconectar. Y le incluimos el LED que lograron ver en las diapositivas anteriores para que el agricultor, pues, si pudiera ver visualmente si el SP32 estaba conectado al Wi-Fi o estaba desconectado. Y finalmente, para evitar la saturación del servidor Blin, implementamos dentro de esta función, la función que comprueba si el Wi-Fi está conectado, para así enviar los datos. Si no está conectada la función, los datos no se enviar. Con esto evitamos de que el SP32 guarde información y cuando vuelva a conectar el Wi-Fi, envíe toda esa información y sature el servidor. Tenemos los referentes bibliográficos, los que vimos anteriormente: Figuereo, Huayca, Carrillo, Guzmán, Arduino, que es el código sobre el cual trabajamos, y el servidor Blin, que es desde donde desarrollamos todo el sistema IoT. Muchas gracias. Y bueno, no, muchas gracias a ustedes, David, por la presentación y sustentación del proyecto. Entonces, pues queda abierto ya el micrófono para dudas o inquietudes de implementación o la presente sustentación. O sea, tanto de nuestro evaluador el día de hoy, el compañero Julio César, también está abierto pues, a los demás integrantes que nos acompañan el día de hoy.
Sigue, estimado compañero Julio. Listo, muy buenas tardes para todos, para el público, para el Tardes. ingeniero Alexander, para los profes que nos están acompañando, para el estudiante Diver. Buenas tardes. Diver, uno de los proyectos que yo trabajo como líder de los seminarios de investigación, tanto en la universidad como otras instituciones que he estado, es apuntar siempre a la parte agroindustrial. Te felicito por el compromiso, por la labor que estás desarrollando, implementando tecnología, innovación y desarrollo en lo que tiene que ver con la parte de la agricultura. ¿Sí? Eh, Revisé muy bien el trabajo. Había algunos, no que otro que recomendación que hay que mejorar. ¿Sí? Tengo unas preguntas. La principal pregunta es, ¿qué lazo de control utilizaste en el proyecto como tal? Porque vi que en las referencias bibliográficas hiciste algunas consultas sobre el tema de los lazos de control cerrado y abierto, pero me preocupa es que si de pronto la variable de temperatura se llega a caer se llega a caer en el sistema, ¿usted cómo hace para controlar esa variable? O sea, ¿cómo haría la programación para controlar esa variable? Ese por un lado. Por otro lado, la pregunta es más que toda la parte estadística, porque tú comentaste al principio de la sustentación que hablabas que ya habían desarrollado el trabajo, que ya tenían una fase inicial y que tú entraste a trabajar en la parte pues que estaba maniobrando mucho, pero muy manual, y tú entraste en la parte de control. Tú hiciste estadísticas donde día a día el producto iba mejorando en cuanto al control que tú implementaste en el proyecto, porque tampoco no revisé así como o no observé la parte de las estadísticas, ¿sí? Del resto, pues el trabajo muy completo. Incluso con mis muchachos también trabajamos la parte del Internet de las cosas, que es IoT, y trabajamos también mucho que tiene que ver con la parte de la piscícula y toda la parte agroindustrial. Muchas gracias, David. Quedo atento. Doctor, el sistema es un lazo de control abierto. Entonces, cada vez que el sistema esté sensando la temperatura, él va a tomar la decisión. Si la señal se llegara a perder, el sistema seguiría monitoreando esa temperatura, que una de las mejoras sería, o más adelante, poner un sistema dual para sensar 2 o 3 puntos de temperatura. Con eso evitaríamos que si la temperatura llegara a perderse en alguno de los lugares, evitaríamos la pérdida de comunicación, pues la pérdida de información. Y la otra pregunta era lo de las estadísticas, ingeniero. Estadísticas no, como tal, no tenemos realizadas porque el sistema de fermentación se lleva durante el proceso de los 6 días, ¿sí? La estadística o el monitoreo que se le realiza es al cacao como tal. ¿Cómo se hace la prueba? Pues se abre el grano del cacao y se revisa de que el proceso de fermentación se esté llevando correctamente. No hay una estadística de que podamos decir esto, eh, tantas pepas se fermentaron a tal día, ¿no? Porque pues el proceso transcurre durante los 6 días del proceso. Pero entonces, Diver, cuando se implementó el sistema de control, que es su proyecto de grado, apuró el proceso para que el proceso pues mejorara y no se extendiera a 15, 20 o 30 días. Sí se Eh, dio el cambio del proceso. sí, el proceso como tal se realizó fue la automatización. Porque como lograron ver en las diapositivas, actualmente los agricultores lo hacen manualmente. No tienen un monitoreo ni temperatura, ni un monitoreo del control del volteo. O sea, no, actualmente en la agricultura no se está realizando ningún monitoreo, ningún control sobre la fermentación. ¿Qué logramos hacer nosotros? Monitorear esa temperatura y lograr mantener la temperatura interna del barril durante los 6 días. ¿Por qué? Porque los agricultores actualmente no logran subir la temperatura o mantener esa temperatura interna. ¿Por qué? Porque lo hacen con hojas de bijao, con plástico, y ellos pues es eh, a lo manual, ¿sí? Como que pues
así me ha funcionado y así lo he hecho, pero no saben si realmente la temperatura interna del barril está logrando fermentar esas pepas. Y lo otro es que el volteo, el proceso del volteo es muy crítico porque si al agricultor se le llega a olvidar realizar el volteo, la temperatura que está en la parte superior no va a llegar a la parte inferior. Con este sistema logramos de que ese volteo sea automático cada 24 horas durante 2 minutos, evitando de que el agricultor, pues si no está en su casa o está realizando otros procesos de agricultura, no tenga la necesidad de ir y correr y voltear. Aquí pues tenemos un prototipo pequeño, pero pues en la agroindustrial ellos tienen hasta 3, 4 y 5 barriles que tienen que ir a estar monitoreando todo el tiempo e ir haciendo el volteo manual. Listo, David, muy amable, gracias. Sí, no, bueno, me excuso, acaba de tener una caída aquí en internet. Bueno, no sé si de pronto otro participante tiene alguna inquietud. Diga, Camilo, bienvenido. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ¿Cómo Camilo. estamos? Bien, gracias. No, pues me parece excelente la propuesta del compañero y la presentación de su proyecto de grado. De verdad lo felicito y muy buena presentación, compañero. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Camilo. Bueno, no sé si tengamos alguna otra intervención. Siga, estimado compañero Carlos. Buenas tardes. Alexander, me da gusto verlo. Igualmente. Saludos. Ingeniero Julio, excelente tenerlo en este escenario. Ahora como par evaluador es algo interesante cómo los pupilos van ascendiendo en su quehacer pedagógico. Y sobre Sí, todo señor. que el estudiante debe estudiar hace una buena aplicación sobre los elementos que hoy día, pues, diría que son constantes dentro de nuestras ingenierías y entre cualquier campo como es la IoT. Sobre todo que es un tema que se ha trabajado mucho acá en el Gran Santander, o diría que en estos Santanderes, porque a nivel de pregrado, maestría, doctorado, inclusive, trabajan la parte del cacao. Y poder, de alguna manera, aplicar esos conocimientos y estas habilidades que ustedes adquieren aquí con la UNAD, sobre todo a nivel de electrónica y aplicación de telecomunicaciones, es motivante también para los demás estudiantes. Entonces, ojalá pues que estos proyectos que son integradores, porque como bien lo mencionaba, hace parte de todo un macroproyecto, se pueda replicar, ¿no? Se pueda replicar y se pueda también más adelante acondicionar con otras técnicas y tecnologías, pero no más queda decirle, David, que es un buen trabajo aplicado, demuestra que tiene dominio sobre las temáticas que estás mencionando y que también felicitar al ingeniero Alexander por este tipo de trabajos aplicados, ingeniero. Muy bien, gracias. No sé si tenemos alguna otra intervención. Bueno, parece que en el momento no tenemos más intervenciones. Bueno, de mi parte, felicitaciones, Daiver. Pues sí fue un gran proceso porque, como usted lo vivió desde el principio, pues no fue fácil conseguir estos granos de cacao. Tocó movernos bastante. Entonces, fue una dinámica bastante interesante donde, pues, en la medida que uno tiene la oportunidad de llegar allí a los territorios, al sector rural específicamente, es donde nos damos cuenta, pues, toda la necesidad de todas las problemáticas y necesidad de, digamos, de intervención de nosotros en el ámbito de la automatización en esos procesos.
Entonces, allí, pues realmente en el sector rural, todos estos procesos, pues actualmente no están automatizados y eso de una u otra forma, pues afecta la calidad del producto. Entonces, allí le estamos aportando o le estamos apostando a precisamente empezar a automatizar cada una de esas fases y en específico, pues también porque tenemos una comunidad muy cercana de cacaoteros, entonces queremos ir allí aportando desde soluciones aplicadas a partir de que nacen de los estudiantes del semillero, entonces poder llegar allí al territorio y mostrar cómo la tecnología pues beneficia el desarrollo. Entonces, nuevamente, muchas gracias al compañero Julio el día de hoy en su rol de evaluador. El profe Julio tiene una gran experiencia también en el área de IoT. Entonces, gracias a los compañeros Martín, a Daniel, a Camilo, ahí presente, al profe Carlos, y les deseo entonces una excelente tarde y bueno, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias a todos. Diver, Bueno, Dios gracias. bendiga su sustentación. Feliz tarde para todos. Bueno, muy Muchas amable, gracias, ingeniero. gracias. Feliz Hasta tarde. luego.